lucha. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 16, vamos a leer en el nombre del Señor. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes o a la descendencia de Abraham. Amén. Pueden acomodarse. Glorificado el nombre de Jesús. Con la reverencia que caracteriza al pueblo del Señor y a todo el que tiene algún conocimiento de Dios, quiero hablar sobre el tema posibilidad de una victoria imposible. Esta frase la resuelve la primera palabra. La segunda parte es un contrasentido, porque una victoria imposible es una contradicción. O es imposible o es victoria. Si es victoria no es imposible, y si es imposible no hay victoria. Pero la solución a este trabalengua está en la palabra posibilidad. O sea que ante todo lo imposible, lo cerrado, hay una luz al final del túnel. Hay una posibilidad. Porque en nuestro horizonte, a la distancia de nuestra vida, nosotros alcanzamos a ver o a presentir dificultades. Dificultades de cosas que sospechamos que vamos a tener problemas. Uno piensa y uno ora a veces, piensa en su futuro y dice: líbranos, Señor, como dijo el salmista, líbranos, Señor, de mal oculto. Porque hay muchas cosas ocultas, dañinas, que nosotros no nos imaginamos y están en el horizonte. O sea, existen. Porque a veces dicen que el que nada ha hecho, el que no ha hecho mal, no tiene sospecha. Pero no es verdad. No todo el que recibe un golpe es porque se lo merece, porque hay maldad. Hay gente mala en el mundo que hacen daño sin averiguar. Entonces, en el horizonte hay dificultades. También hay anhelos. Hay anhelos de cosas que mi corazón, que mi alma desea, metas, objetivos, pero que no siempre es posible lograr, no siempre es posible alcanzar, y se tornan difíciles, porque hay cosas que son difíciles, pero posibles. Hay cosas que usted ha conseguido y usted puede hacer un ejercicio inmediato. Hay cosas que uno ha logrado que uno mismo dice: yo creía que era imposible. Yo creía que esto era imposible, pero lo tengo en la mano. Entonces no era tan imposible como yo creía. Pero hay otras cosas que son de carácter imposible y que nosotros sabemos que no importa lo que hagamos, no vamos a cambiar ese patrón y son realmente imposibles. Ahora, para una gran victoria se necesita, para que haya una gran victoria, se necesita un gran enemigo. Porque si el enemigo es simple, la victoria será simple. La gran victoria necesita un gran enemigo. Pero el gran enemigo necesita una gran batalla. Para tener una gran victoria, tenemos que haber vencido mediante una gran batalla a un gran enemigo. En la Biblia encontramos muchos personajes que reúnen estas cualidades, y voy a mencionar tres brevemente.
el caso de Moisés. Moisés tuvo una victoria aparentemente imposible. Moisés era hijo de la cautividad, de una esclava del reino de Faraón. ¿Cómo o quién podía imaginar que producto de una relación de dos esclavos iba a llegar a la casa del rey y tener mando y tener autoridad? O sea, eso era una cuestión imposible que ellos no la pensaron jamás. Pero no se queda ahí. Después que está ahí, que Dios le dice que Él será el libertador de su pueblo, eso es otro imposible. Como una persona que está enquistado en el palacio va a libertar al pueblo cautivo de ese palacio desde el palacio. Fueron desafíos importantes. Parecía imposible, pero cuando Dios está, la palabra imposible se anula. Gloria a Dios. La palabra imposible es nuestra. Y nuestra cuando no tenemos a Dios de frente. Otro caso es el de David. David tiene muchos casos de eso, pero voy a mencionar uno. El caso de David frente a Goliat. ¿Había alguna posibilidad humana para que ese muchachito venciera a un gigante experto, bien armado y bien aposicionado? No había ni una centésima por ciento de posibilidad de victoria en el caso de David frente a Goliat. Sin embargo, eso era una victoria imposible posible, porque de por medio estaba el Señor. Y en tercer lugar está el profeta Elías, un simple profeta contra un rey, Acab, persiguiéndolo a muerte, y él enfrentado contra el reino, él solo físicamente. Los desafió e hizo lo que tenía que hacer, y tuvieron que humillarse y ver que él tenía a alguien que Acab no podía dominar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, todo esto es para decirles que hay una imposibilidad humana, que hay cosas en la vida que son imposibles y que afligen a la humanidad, pero que para aquel que ha puesto su confianza en Dios no tiene por qué haber aflicción, porque no existe para él lo imposible. Somos desafiados como sociedad y somos desafiados como seres humanos. Somos desafiados como sociedad. Fíjese, hambre. La palabra hambre, mucha gente no la conoce y otra gente es esclava de ella. Hay lugares donde mueren miles de personas diariamente por el hambre. Y hay lugares donde la gente come bien y muchos mueren de hambre porque está de por medio la injusticia, está de por medio la maldad, el egoísmo, la avaricia de muchos hombres. Entonces es un desafío el hambre en el mundo. ¿Por qué? Porque a pesar de que todos estamos conscientes de que hay mucha hambre y mucho alimento en esta tierra, y que hay muchos programas de organizaciones como la ONU, UNICEF y de otros para erradicar el hambre sigue. O sea, es un desafío de la humanidad el hambre como sociedad. La pobreza no ha podido ser eliminada a pesar de la lucha que hay contra la pobreza y del equilibrio social que tanta falta hace. Otro desafío que tenemos como sociedad es la criminalidad. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos asesinos? ¿Cuántos sicarios? ¿Cuánta gente que le importa la vida y que se la quitan a cualquiera por cualquier cosa, por un celular, por algún objeto que ellos creen que tiene más valor que la vida, y matan? Los gobiernos y las instituciones luchan contra la criminalidad,
Pero ¿cree usted que hay posibilidad de éxito? Hay lucha contra esos flagelos, pero la posibilidad del éxito son un poco distantes. Pero no creemos que sea imposible. Creemos que se puede. Muchas de esas cosas se pudieran erradicar si hubiera otro interés de hacerlo. Se ha avanzado poco, pero confiamos en que hay posibilidad de éxito. Pero hay otros desafíos como ser humano. No como sociedad, sino como seres humanos. Solo nos preocupa muchas veces la existencia en este universo. Mucha gente que camina en esta tierra tiene dos preocupaciones, únicamente dos: su existencia aquí y su desenlace de aquí. O sea, solo piensan cómo van a vivir aquí, qué van a hacer, cómo se la van a buscar para estar mejor cada día y qué puede pasar en el día cuando ellos tengan que desaparecerse. Luchamos para hacer de este lugar un lugar seguro, un lugar de felicidad, un lugar de progreso, y esto es un desafío individual. Esto no es ya como sociedad, esto es como individuo. Cada quien lucha por su propio problema, por su propia felicidad en esta tierra. Pero nos aflige el pensamiento de que algún día tendremos que abandonar este lugar, y todos tenemos que abandonarlo, y vamos a tener que abandonarlo todo, y vamos a tener que salir exactamente como vinimos. Bueno, vamos a salir mejor, porque salimos con un ataúd y vinimos sin él. Así que todos sabemos esto, y eso es un gran desafío que tenemos como ser humano, porque ese es el problema que no podemos resolver. Ese es el problema que aflige a la humanidad. El momento final. ¿Cómo será ese momento final? Entonces de ahí se crea un fantasma que se llama la muerte. El fantasma de la muerte. ¿Por qué decimos esto? Porque la muerte es un agente de dolor y de división entre la gente. No hay nada que duela más que la muerte de un ser querido. No hay nada que divida más que la muerte. La muerte es cruel, mala, inoportuna e injusta. Se lleva a veces a quien no debe llevarse y deja a quien no debe dejar. La muerte viene cuando no la esperan ni la han llamado. A la muerte le importa que usted ame a su hijo para llevárselo. A la muerte le importa que su madre le haga mucha falta. A la muerte le importa dejar una casa descabezada con hijos huérfanos pequeños que no saben cómo dirigirse y cómo valerse. La muerte es cruel. Solo mencionarla aterra, perturba y angustia. Se nos mete una tristeza cuando uno le dice: mira, te vas a morir. Todo el mundo lo sabe, pero cuando se lo recuerdan, le cae una aflicción. Te vas a morir, te estás muriendo. Lo que tú tienes no aguanta mucho. Eso le quita a uno la comunión, lo turba, le anula el pensamiento. Usted deja de pensar en todo lo demás para pensar en eso. Se le mete como un terror, se espanta, porque no sabe en qué momento lo vienen a buscar. Entonces la muerte tiene unas características especiales, por dos razones. ¿Por qué la muerte aterra? ¿Por qué la muerte aflige? ¿Por qué la muerte angustia? Por dos razones principales. Primero, su realidad. Nadie puede obviar la muerte. Primero, por su realidad, y segundo, por su después. Sabemos que vamos a morir, pero no todo el mundo sabe qué viene después. Entonces, el saber que va a morir lo aterra,
Pero mucho peor se pone cuando no tengo respuesta para el después. ¿A dónde iré a parar? ¿Qué será de mí? ¿Qué me pasará? Aleluya. ¿Qué es la muerte? Hay mucha gente que se ha dedicado a pensar, a escribir y a hablar porque le perturba y lo mortifica. Hay un señor, un científico moderno, que creo que está vivo todavía, llamado Robert Lanza. Este científico pensador de la física cuántica y del biocentrismo, él con pocas palabras resume la muerte como una idea que solo existe en la mente. Una idea que solo existe en la mente. Es como una percepción. Y en el fondo, él tiene razón. La muerte no existe. La Biblia no registra la muerte como una realidad real. La Biblia habla de la muerte desde el punto de vista de nosotros. Y nos habla de la muerte como el final, como el terminar de una cosa para trasladarse a otra cosa. Pero para nosotros eso es muerte, y así hay que hablarnos para que entendamos. Yo pienso que la muerte es un fenómeno real que cada día nos asusta. Porque cada vez que usted pasa por el cementerio, usted se va por la Máximo Gómez, y antes de llegar a la Pedro Livio Cedeño, usted mira a la derecha y ahí usted ve un campo santo. Usted se va a la Independencia, por al lado del Parque de Independencia, allá, Campo Santo. Usted se va a Cristo Redentor o Campo Santo. Y cada vez que usted pasa por un sitio de eso, usted se le refresca la memoria. Y usted se recuerda que es un fenómeno que ocurre una vez en la vida. Oiga, porque nadie muere dos veces. Eso sería una bendición, morir dos veces. Porque usted tiene la oportunidad de enmendar. Dice, bueno, me porté muy mal en aquella, ahora me voy a portar bien. Bueno, hay una religión por ahí que lo arregla muy bien, los renacentistas. Esa gente lo arregla muy bien, dicen una prolongación de vida, que eso. Y usted va, de mantra en mantra, usted va resolviendo problemas. Bueno, que allá llegue, aquí no pegue. Porque es que hay dos conceptos principales en cuanto a este fenómeno. ¿Qué es el concepto nuestro como mortales? ¿Qué es la muerte para nosotros? El final. El se acabó todo. La vida, o sea, la extinción de la vida. La muerte, la Biblia habla de la muerte. Vamos a hablar de eso. Porque para la mayoría con la muerte termina todo aquí. Y para la Biblia comienza. Mire qué problema. Para nosotros con la muerte termina todo. Al que usted le debía ya no le debe. Usted era enemigo de fulano, ya usted no es enemigo. El hombre carpetoso con la esposa ya no existe. Eso se acabó el problema. O sea, con la muerte se resuelven todos esos problemas, pero comienza otro, dependiendo de lo que hayamos hecho aquí en la vida. Entonces, para la mayoría la muerte es la terminación de todo, y para la Biblia es el comienzo de un nuevo mundo, de una nueva cosa. Los que piensan en esto, piensan en la muerte y están trabajando para destruir la muerte. Sí, se está trabajando y no se dice mucho, pero se está invirtiendo millones y millones de dólares en vencer a la muerte. Porque la ciencia está contra la muerte. La misma medicina es para eso. ¿Por qué usted va al médico cuando está enfermo? ¿Por qué usted no se quiere morir? Corre, vete al médico, corre, que te muere. Y porque que nadie quiere morirse. La gente quiere prolongación de vida. Y por eso los laboratorios están muy ocupados trabajando y los científicos inventando, porque ellos están anunciando la muerte de la muerte. Lo único que la Biblia lo anunció primero.
Yo no entiendo cómo es que la gente está descubriendo tantas cosas que están descubiertas. Ellos están sacando cosas a flote que están ahí en la Biblia, pero desde que se escribió la Biblia. Eso es como cuando Colón dijo que la tierra era redonda. Le cayeron arriba, pero ya estaba dicho. O sea, no estamos descubriendo nada, nos estamos descubriendo a nosotros. ¿Qué es lo que estamos descubriendo? Que somos unos, con el perdón de todos, unos idiotas. Que tenemos la cosa en la mano y no la sabemos. Que Dios nos dio el manual y no lo hemos abierto para leerlo. Entonces deberíamos avergonzarnos de nosotros mismos. Están hablando de la muerte. Y la Biblia dice: oh muerte, yo seré tu muerte. Lo vamos a ver en la Biblia. Y la ciencia está contra la muerte. Se anuncia que dentro de unos 25 a 30 años se podrá vencer la muerte a través de renovación de células y de renovación del organismo completo. Ahora, esto trae problemas. Para muchos sería la mejor noticia. Óigame, usted se imagina que Colón anduviera por ahí por la 27 ahora. Y que Juan Pablo Duarte se parara allá en el Parque Enriquillo y viera todo el desorden que están haciendo en la independencia y todos los pensamientos negativos que hay en este país. ¿Sería posible la muerte de la muerte? Lo primero es, ¿cuánto costaría? Habrá gente que dirá: no, yo quiero morirme. Bueno, habrá que dejarlo morir. Pero habrán otros que comprarán su vida eterna. Y uno piensa, si logran vencer la muerte, ¿qué viene después? La superpoblación. Usted sabe lo que una persona que no se muere y dura. Por otro lado, se va a aumentar la población y entonces no vamos a hallar qué hacer, porque como no nos morimos, vamos a durar eternamente. Entonces, ¿dónde vamos a poner la gente que se va a juntar en esta tierra? ¿Quiénes optarían por no morir? Hay gente que son así, hay gente que sí. Yo le diría: bueno, Señor, dame un chance de cierto tiempo, pero ya yo quiero probar otra cosa. Sí, porque llega un momento que uno se cansa. Yo digo que de los 60 años para adelante, uno lo que está repitiendo. Todo lo que está haciendo ya lo hizo. Y lo que está volviéndolo a hacer, lo hace mejor, porque ahora tiene más experiencia. Ya lo hizo, entonces ahora lo va a hacer de nuevo, pues tiene que hacerlo mejor. Pero imagínese usted una persona con 120 años. ¿Qué es lo que va a hacer que no haya hecho? Yo conocí un señor que tenía como 70 cuando él lo dijo. Y él le dijeron: mira que hay un problema en tal sitio, y le quisieron poner la cabeza grande. Y la respuesta de él fue: ¿qué puede ser que no sea? Eso hay que pensarlo para entenderlo. ¿Qué puede haber ahí que yo no haya visto? ¿Qué me puede pasar que ya no me haya pasado? Morirme y dejaré de pensarlo entonces. Bendito sea el Señor. La Biblia está frente a este fantasma. Una es la muerte según los hombres y otra es según el pensamiento de Dios. Mire lo que dice Eclesiastés 8:8. Para los que están pensando erradicar la muerte: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener al espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra. Aleluya. Inventen lo que les dé la gana, pero ya está escrito. Ellos no lo saben eso, y si lo saben se hacen los que no lo saben. Pero está escrito. ¿Desde cuándo está escrito? Desde antes de que Hipócrates hiciera el primer intento de medicina. Entonces, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu, o sea, sobre el espíritu de la vida, sobre el alma,
No hay hombre que tenga potestad para retener ese espíritu dentro del estuche que se llama cuerpo. Ese es el intento de la medicina, mantener el espíritu dentro del cuerpo. Usted ha oído decir, mientras hay vida hay esperanza. Por eso lo meten en intensivo. Le ponen las máquinas para que respire, porque mientras hay vida hay oportunidad. Después que esa persona se neutralizó, murió, no hay nada que hacer. Entonces el hombre lo que quiere es retener el espíritu dentro para mantenerlo vivo. Aquí dice que es imposible. ¿Por qué es imposible? No es imposible, es imposible para nosotros. Porque aquí lo que dice es que no hay hombre que tenga potestad sobre esto. No es que no se puede, es que hombre no hay que pueda retener el espíritu dentro del cuerpo para que haya vida. Y dice, no hay potestad sobre el día de la muerte, ni hay arma contra él que valgan en esa guerra. En otras palabras, dicho en buen lenguaje popular, cuando te dicen que te va, te va. Ay, pero tan joven, usted no lo ha visto en el ataúd, jovencito. Ay, tan hermosa que era, pero se fue. ¿Y por qué te fuiste? No contesta. ¿Por qué nos dejaste? Se queda calladita. Ya se fue. Es que no podemos retener el espíritu. Mira, si nosotros pudiéramos, lo hiciéramos. Y hay otros que lo que están es pelechando, mal pasando, y no se van. Y la gente dice, por el pobre tanto que, pero está ahí. Y aquel que estaba casi sano se fue. Es que no hay potestad de nosotros, no hay armas para pelear en esa guerra. Dios nos librará, dice Isaías 25:8. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. ¿Por qué? Porque Jehová lo ha dicho. Dice Apocalipsis, no habrá llanto, no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, y enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos. Capítulo 21. Entonces, no hay poder sobre la muerte aquí. Pero Dios promete algo diferente y lo está diciendo desde los profetas. Isaías 25:8. Dios destruirá a la muerte para siempre. Algunos preguntarán, ¿y cuándo será? Apocalipsis 21, búsquelo. ¿Cuándo será que Dios va a destruir la muerte para siempre? Entonces dice Oseas 13:14. De la mano del Seol o sepulcro los redimiré. En otra palabra, los sacaré. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh sepulcro. Qué claro, ¿verdad? Y ahora están luchando contra eso. Pero ya lo dijo el Señor, que el único que va a destruir la muerte es Él. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario? ¿Qué fue lo que hizo Cristo cuando le produjeron la muerte? Cuando le extinguieron literalmente su vida humana, cuando le cerraron la posibilidad humana y física de vivir, murió, fue sepultado, pero al tercer día se levanta y le dice, muerte, muerte, yo soy tu muerte. Sepulcro, yo soy tu victoria. Oh, gloria a Dios. Pero sin embargo, eso sigue siendo un problema, porque la gente no quiere morir. Y la gente se asusta mucho cuando le hablan de morir. Fíjese cómo Dios trata el tema en el Nuevo Testamento. Cómo Dios, el plan operativo de Dios. Porque de hecho es un problema que gravita sobre cada ser humano. Desde que tenemos uso de razón, estamos huyéndole a la muerte, defendiéndonos de la muerte. No queremos que nos hablen de la muerte. Hay gente que no va a funeraria, hay gente que no da pésame, porque dicen eso se pega. Eso se pega, yo no quiero problema con esa señora.
Fíjese cómo dice Romanos, capítulo 5, del libro de Romanos, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, el hombre no fue hecho para morir. El ser humano no fue hecho para morir. Ahora, ¿qué significa la muerte en la Biblia? La muerte humana en la Biblia. Dos muertes en la Biblia. La separación del cuerpo y el alma. Esa es la muerte física. No es que ha muerto el alma. Dicen muchos estudiosos de esta materia que la conciencia no muere. La Biblia dice el alma no muere, es la misma cosa. Dicen los que están estudiando y que se están casi poniendo locos porque no acaban de descifrar el enigma. Dicen que lo que pasa es que la conciencia pasa de un universo a un multiverso. O sea, pasa de un mundo a unos mundos. La conciencia perdura, pervive más allá de la imaginación y no desaparecerá nunca. La Biblia habla de que el alma es eterna. Entonces hay razones. Tanto la ciencia como la Biblia tienen razón. Lo único que se enfocan diferente. La Biblia habla de la eternidad del alma. Ahora, esa eternidad del alma, ¿dónde será? Ahí es que está el problema. Porque la eternidad puede ser en un sitio o en el otro. Y la Biblia enseña que hay dos sitios. Y ustedes lo leen en Lucas, creo que 15, cuando habla del rico y Lázaro. Lázaro fue a un sitio y el rico fue a otro. Las dos almas iban a ser eternas. Entonces, para el mundo material, ambos murieron. Para el mundo espiritual, ambos están vivos. Pero uno está vivo en el lago de fuego, en el lugar que lo denomina la Biblia con más facilidad, lugar de tormento. Y el otro está en el lugar de gozo. Pero ambos viviendo. Entonces aquí dice que el pecado entró a este mundo por un hombre. Y por ese hombre, por ese pecado, entra la muerte. En otras palabras, el hombre estaba destinado a no morir, pero el pecado trajo la muerte. ¿Y qué es el pecado? Desobediencia. Vivir de espaldas a Dios. Ser indiferente a Dios. Creerse que es autónomo. Hay gente que cree que son libres. Hay gente que jura que es libre. No hay nadie que sea libre. Usted es esclavo de uno, es esclavo del otro. Ay, ¿por qué hice esto? Bueno, porque te lo indicó quien te guía. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando entregamos nuestra vida a Cristo? Y lo hacemos sinceramente. Renunciamos al gobierno del mal y nos integramos y acogemos al gobierno del bien. Eso es todo lo que hacemos. Es un salto de un lado al otro. Yo no quiero ya que tú seas mi jefe. Ya yo me cansé de ti, Satanás. Diablo, el Señor te reprenda. Te aborrezco. No te quiero cerca de mi vida. Entonces me humillo y vengo al Señor. Digo, Señor, durante toda mi vida fui esclavo del pecado, de los vicios, del engaño, de la maldad, de la tramposería, de los malos negocios, de la traición durante toda mi vida. Pero me harté de eso. Me cansé, necesito respirar, necesito otra vida, necesito otro ambiente, necesito otro mundo. Por lo tanto, te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego mi voluntad y quiero que tú seas mi jefe. Y eso es lo que pasa. El pecado entró al mundo por un hombre que se llamó Adán. Y junto con el pecado venía la muerte. Porque dice en 3:23 o 6:23 de Romanos, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna.
vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Entonces sigue diciendo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. El pecado entró al mundo por un hombre, y a través del pecado la muerte. Y así pasó la muerte a todos los hombres. ¿Por qué? Porque Dios es malo, porque Dios es injusto, porque fuimos hechos con debilidades. No, entró a todos los hombres porque todos pecaron. Todos pecamos. Entonces por eso necesitamos un remedio para ese error que fue cometido. Entonces dice el versículo 13: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión. Entonces se transmitió el pecado y la maldad a todos los hombres. Dice aquí, antes de que hubiera ley. O sea, antes de existir la ley, bueno, era difícil violarla, ¿verdad? Porque para usted violar una ley tiene que existir esa ley. Entonces como el hombre pecaba sin ley, no se calificaba el pecado, no se veía el pecado. Pero ya, dice Pablo, ya estaban pecando, porque estaban violando y estaban haciendo lo contrario a lo que Dios le había establecido, a lo que Dios le había hecho. Entonces Dios dice aquí que la manera de resolver el problema es cuando Cristo entra en escena. Todo porque el pecado entró al hombre, al mundo por un hombre también entró la vida, que es Cristo Jesús. Vamos a ver lo que nos dice ahora en Hebreos 2. Así que por cuanto los hijos participan, 12, versículo 12. Hebreos capítulo 2. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos de carne participaron de carne y sangre, hablando de Cristo, dice, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, no es raro, no es invento nuestro que le tengamos miedo a la muerte. Es que eso es consecuencia del pecado. Es que eso viene en el paquete. Nosotros lo que somos es instrumento. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo vino y se humanó. Eso para nosotros entenderlo tenemos que orar, porque son cosas espirituales. Pero Dios se hizo carne, como dice Evangelio de Juan capítulo 1. El verbo se hizo carne, se hizo hombre, se hizo materia, habitó entre nosotros. Algunos muy sabios dirán, ¿y por qué Dios tenía que hacerlo en esa manera? Hay dos razones. Primero, porque de alguna manera tenía que hacerlo. Y segundo, porque Él es soberano y le dio la gana de hacerlo de esa manera. Y tercero, nosotros hay que hablarnos en el lenguaje que nosotros conocemos y con la figura que nosotros conocemos. Si nos hablan el lenguaje celestial, nadie va a entender nada. Si nos dicen lo que está pasando dentro de Júpiter o dentro de Neptuno para allá, yo no voy a entender ni pío. Tiene que hablarme de lo que está a mi lado, de esa flor, de esa bocina, del carro, de lo que yo veo, para que yo pueda entender cuál es el mensaje. Entonces, cuando la Biblia dice que Cristo, que Dios, el Dios es algo, mira, el concepto de Dios que nosotros tenemos de algo inalcanzable. El concepto de Dios que tenemos de algo inmortal, de algo que todo lo sabe, que todo lo puede, que siempre ha existido, etcétera. Es un concepto infinito.
Entonces cuando me dice se hizo hombre, me está diciendo se puso igual que tú, se metió en un estuche de carne y de hueso como el tuyo, para poder tener la sensibilidad humana y percibir el dolor y la intranquilidad que aquí se recibe. O sea, es un gesto que Dios hace, es un mensaje para que yo entienda el esfuerzo, el amor que Dios tiene hasta esta creación. Que uno de los suyos, el segundo en la Trinidad, el Hijo, se hace hombre, se hace carne, se convierte en humano. Y Él dice, yo pongo mi vida, Juan 10, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, nadie me la quita. O sea, el Hijo de Dios se decide Él decide hacerse hombre, porque hay un plan en el mundo espiritual, que hay potencias adversas. En el mundo espiritual hay un plan para salvar a lo que se llama la humanidad, porque esa humanidad había sido secuestrada por una potencia maligna llamada el diablo y Satanás. El Señor los reprenda. Entonces hay que rescatar esa humanidad. ¿Y cuál es el plan? El plan es que uno de nosotros tiene que cumplir un proceso para, a través de ese proceso, rescatar a la humanidad. Esto no es ciencia, esto es Biblia. 2 y 2 son 4 en matemática. En la Biblia no son 4. Son lo que Dios quiera que sean. Entonces, es lo que está diciendo el apóstol. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros participamos de carne y sangre, somos de carne y sangre. Él participó también de lo mismo. Él se hizo igual que nosotros, para sufrir como nosotros y cumplir el requisito divino de que un justo tenía que morir para que los demás fueran salvos. Entonces, como no había un justo, tuvo que venir y hacerse Él. Entonces sigue diciendo, de lo mismo, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es un requisito espiritual, que no hay explicación humana. Pero hay alguien que tiene el imperio de la muerte, que se llama Satanás, el diablo, el príncipe de las tinieblas. Él tiene el imperio, la autoridad, la franquicia de la muerte. Él es el dueño de la muerte. Y para quitarle ese poder hay que hacer algo. Al que tiene el imperio de la muerte, que es el diablo. Dice aquí, versículo 14. ¿Y qué pasó entonces? Que el trabajo que hace Cristo es para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, por el temor a la muerte, yo vivo una vida pobre, miserable, esclavo, sujeto, porque Satanás me asusta. Te vas a morir y te vas a perder todas las cosas buenas que hay aquí. Entonces Cristo le ofrece cosas mejores. Y se lo enseñó a Pablo en 8:28 de Romanos. No, en 1 Corintios 12. Donde dice que fue al cielo y oyó cosas que nunca oído humano había oído. Vio cosas que ojo humano no ha visto y que no han subido a corazón de hombre. Son las que tiene Dios preparadas para los que le temen. Entonces, sigue diciendo en Hebreos capítulo 2, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendencia de Abraham. Los ángeles no necesitan eso. Los ángeles no mueren. La muerte no existe en el cielo de Dios. La muerte existe aquí, porque aquí fue que vino el pecado. En los mundos que Dios hizo, la muerte no existe.
La muerte es un castigo de Dios al pecado del hombre. Y por eso estamos sujetos a servidumbre. Servidumbre es sufrimiento y dolor. Servidumbre es que tengo que cuidarme para que no me dé gripe. Servidumbre es que tengo que saber qué como para que no me haga daño. Servidumbre es que cualquier cosita me descubre. Hay un cáncer. Ahí se pasa 5 o 6 años dándose quimioterapia. Sufrimiento, dolor. Eso es aquí. Ese problema es aquí, en esta vida, en esta tierra. Pero Dios tiene otra cosa para nosotros. El Señor ha prometido algo mejor, algo superior. Y Dios, preguntan los necios, y Dios no pudo hacer un hombre, un ser humano que no se enferme. Seguro que sí. Y lo hizo. Lo que pasa es que lo dañaron. Nosotros lo dañamos, porque lo dice ahí. El pecado entró y entró a través del pecado la muerte. Es como que yo hago una cápsula protegida contra todo virus aquí en este edificio. Aquí no entra ni el aire de la calle. Esto está purificado. Aquí no entra enfermedad de ningún tipo. Y los que están aquí viven eternamente y no se ponen viejos, porque vivir eternamente viejo es un problema, ¿sabes? Porque vivir eternamente joven, amén. Pero con las arrugas que le cuelgan aquí, eso es feo. Entonces, hacen una cápsula donde no entra nada dañino y todos los que estamos aquí estamos salvaguardados. Pero alguien decide, yo voy a salir a la calle. ¿Está sujeto a la bendición de la eternidad ese que salió a la calle? Porque el problema es que somos libres. El problema es que nos gobernamos. El problema es que somos autónomos. Entonces, como somos libres y además de eso somos inteligentes, entonces decimos, yo voy a resolver esto de otra manera. Y yo voy a hacer esto y esto y esto, aunque Dios ha dicho que no, pero esto tiene una explicación y Dios sabe y lo resuelven mentalmente, pero en la realidad no se ha resuelto nada. Entonces, Dios lo hizo eterno, pero ellos lo dañaron. Dios le puso un solo truquito: no coma de eso, no haga tal cosa, no salga a la calle, o un punto para que tú demuestres tu fidelidad. Pero ellos no pudieron, no resistieron. Entonces ellos acarrearon la muerte. Dios lo hizo inmortales, pero ellos buscaron su mortalidad. Ellos buscaron la muerte por causa del pecado. Ahora, después que un ser libre, porque Dios no tiene muñecos, Dios no tiene títeres, por eso Dios nos deja que hagamos lo que hagamos. Dios hizo un ser libre e inmortal, pero ese ser libre decide no ser inmortal y comete un error. Ahora, para resolver ese error tiene que venir Cristo, tiene que venir Jesucristo, hacerse hombre, cumplirle a Dios para que Dios restablezca su tratado de inmortalidad con nosotros. El que cree en Cristo tiene vida eterna, dice 4:24 de Juan. No verá la muerte porque la vida está en él. Ahora, ¿dónde quiere usted tener vida eterna? Aquí, jamás. Yo quiero vida eterna, pero jamás la quiero en este lugar. Dios me trajo aquí y a ustedes sin pedirnos permiso y sin decirnos lo que había. Y ahora no nos queremos ir. ¿Usted eligió estar aquí? No. Entonces, ¿por qué no se quiere ir? ¿Está tan contento? Ahora, ese mismo que me trajo aquí me dice que tiene un lugar infinitamente mejor que este y que me quiere llevar allá. Me voy a oponer. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Digo, bueno, Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? Como dijo Saulo, ¿qué quiere que haga? Entonces, cuando me dice lo que quiere que haga, yo humildemente voy y lo hago con la esperanza de un día verme en la patria celestial con ese que me lo prometió.
Y allí no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron, y he aquí todas son nuevas. Y dice al principio del capítulo 21 de Apocalipsis: veo cielos nuevos y tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales impera la justicia. Después de esto me mostró todas estas cosas. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Me dijo: hecha está, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Oh, gloria a su nombre. Póngase de pie y adórelo. Yo seré su Dios, y él será mi hijo. Oh, alabazúara. Él será mi Dios. Oh, muerte, yo seré tu muerte. Oh, sepulcro, yo seré tu destrucción. Posibilidad de una victoria imposible. Todo lo que hemos creído en Cristo, podemos vencer la muerte. Todo el que no ha creído en Cristo está sujeto a la muerte eterna y a la muerte física. La muerte eterna es la muerte que significa separación permanente de Dios, porque Dios es la vida. Padre, gracias. Muchas gracias.